Bueno, creo que este es un tema que ha generado pues, muchísima controversia, no solamente en esta situación de nuestra facultad, sino que hablamos que es un contexto de carácter internacional. Y más nos suma el día de hoy en este tema de jornadas hacia esta lucha contra la violencia de género. Sin embargo, sí quiero y que quede algo muy claro, ¿no? El tema de la violencia de género obviamente nos otorga un derecho, pero este derecho hacia luchar en contra de la violencia de género no debe ser tomado como un derecho que nos otorgue poder para atacar o para vulnerar a un tercero. Es un derecho que nos otorga la ley para proteger justamente el género, y debemos tener mucho cuidado de cómo lo vamos a manejar. ¿Por qué? Porque es muy fácil desvirtuar una acusación que puede llevar a algún vicio en esta acusación y que no se concrete como una acusación con tema de género. Para ello vamos a conocer qué es lo que ha hecho la UNAM en materia de esto y sobre todo conocer el protocolo, no solamente para que los alumnos lo conozcan, sino que también todos los académicos, trabajadores conozcan cómo es que debemos de actuar ante una situación por violencia de género. Para ello, este protocolo requirió de varias normativas, ¿no? Desde la normativa constitucional, el artículo primero constitucional que consagra el derecho de que todos tenemos garantizado el cumplimiento y la protección de los derechos fundamentales, además de que obliga a la autoridad a brindar estas garantías constitucionales para proteger esos derechos. Si nos vamos también a la parte de la CEDAW, que es esta convención que también en el artículo primero habla de la no discriminación hacia la mujer, y actualmente una nueva ley que acaba de salir del Congreso, que es esta Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, ¿no? Que esto nos da la pauta para poder establecer este tipo de protocolos. Adicional, pues todos los elementos universitarios que nos otorga la UNAM para establecer diferentes procedimientos en contra de una actuación por violencia de género, desde los estatutos universitarios, sus lineamientos, los acuerdos rectorales, los códigos de ética y los contratos colectivos de trabajo. Pero ¿qué pasa, no? ¿Qué es lo que suma a este tema de violencia de género? Para que se cree este protocolo se necesitaron dos instrumentos. De primera mano, el acuerdo rectoral. Este acuerdo rectoral hace mención de la necesidad de atender, de permitir y de sancionar este tipo de actos, y de ahí tenemos justamente la que emana el protocolo por la abogada general. Este protocolo enmarcado en generar una protección a la víctima y de garantizar su derecho a un libre desarrollo de la personalidad. Con ello, fundamentamos la creación y la implementación del protocolo. Quiero que vean estadísticas, ¿no? Para que vean la diferencia entre cuando no existía el protocolo y cuando el protocolo aparece. Del 2003 al 2016, 13 años, no teníamos protocolo de actuación y solamente teníamos 396 quejas. 2.3 quejas presentadas por mes en un periodo de 168 meses. Cuando aparece el protocolo, en un periodo de 2 años, se atienden 484 quejas. ¿Qué quiere decir? Que hubo un camino que la gente no conocía y que ahora se establece una ruta para poder atender esta situación. Y eso beneficia mucho a la universidad, porque había cosas que no se conocían y que ahora se están atendiendo. Y habrá que preguntarse de estos casos cuáles son atendidos y qué beneficio trae el uso del protocolo, ¿no? Tenemos que el 81.9% de los casos, 317 casos, han sido resueltos de manera favorable. Quiere decir que el protocolo ha mostrado buenos resultados. El 11% están por pendientes por sancionar y el 6% por algún motivo de desistimiento o alguna situación que haya vencido los tiempos legales para su procedimiento ya concluido. Pero ¿qué pasa ahora sí con el protocolo, ¿no? Para ello necesitamos identificar dos conceptos fundamentales. ¿Por qué necesitamos ubicar estos conceptos? Pues para poder entender bien qué es violencia de género e identificar en qué momento nos encontramos en un tema de acoso y en un tema de hostigamiento. Quiero que sepan que la violencia de género es
no es limitativo, es todo un mundo la violencia de género. Y entra el tema del acoso, el tema del hostigamiento y las diferentes formas de expresión en este tema de la violencia de género que ahorita lo vamos a ejemplificar. Pero ¿qué va a ser el sexo? El sexo es esa característica biológica, física, que nos hace ser hombre o mujer. Ese es el sexo, ¿no? ¿Y qué es el género? El género va a ser el rol que tú quieres decidir tomar, el rol que tú quieres tomar en la sociedad. Puede ser hombre, puede ser mujer, puede ser ambos o puede ser ninguno, como la población que le llamamos los queer. Los queer no tienen ni se determinan como hombres ni se determinan como mujeres. Eso es el género, el rol. Por eso se habla de una violencia de género, una violencia al rol que tú estás jugando en la sociedad, el rol que tú eligiste jugar en la sociedad. Y habrá que identificar entonces en qué momento estoy ante un acoso y ante un hostigamiento. El acoso se va a dar entre pares, alumno, alumno, profesor, profesora, trabajador, trabajadora, se va a dar siempre entre pares. Y el hostigamiento debe de haber forzosamente una relación de poder. Hablamos profesor-alumno, jefe, subordinado, etc. ¿De acuerdo? Pero a lo mejor, ¿qué pasa? Porque sucede, ¿qué pasa cuando un alumno acosa a un profesor? ¿No? Justamente entramos en ese tema de acoso, porque no hay una relación de subordinación. El alumno no le dice al profesor qué hacer, ¿verdad? Entonces hablamos de una configuración de acoso. ¿Y qué entonces, qué entendemos por violencia de género? La violencia de género lo vamos a configurar como cualquier acción u omisión que atente contra el género, ese rol que tú elegiste tomar en diferentes perspectivas, desde un sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual e inclusive la muerte. ¿De acuerdo? Entonces es todo lo que tenga que ver con cualquier acto, cualquier omisión, con el rol que yo estoy jugando en la sociedad. Lo que yo, en el momento en el que yo me sienta vulnerado en estas esferas, es violencia de género. ¿De acuerdo? Y esto se configura en todo este marco de situaciones que vemos. Esto no es limitativo. Hablamos de celotipia, de insultos, de evaluaciones, chistes sexuales obscenos, desde hasta bajar de puesto a una persona por su género. No es limitativo. Hay muchísimos ejemplos que se puede dar sobre la violencia de género. La situación es identificarlos, porque a veces podemos pasar de largo que estamos siendo sometidos a una violencia de género, y el problema es que cuando nos damos cuenta estamos en una situación de grave riesgo. Entonces lo importante es que ustedes se puedan identificar si se encuentran en alguno de estos casos y puedan pedir ayuda. ¿Qué pasa con este nuevo protocolo? Aparecen tres instancias de alguna forma nueva. La primera es que tenemos los métodos alternativos de solución de controversias, el acompañamiento continuo ante cualquier situación y las personas orientadoras. ¿Qué pasa con las personas orientadoras? Las personas orientadoras se convierten justamente en este primer contacto. ¿Por qué? Porque a veces no sabían a dónde acudir, con quién acudir, a dónde llamar, o por miedo no se querían acercar a pedir información al área jurídica. Entonces aparecen estas figuras, ¿no? Que de hecho tenemos a otro orientador, el doctor José Luis, también está presente para que lo ubiquen si algún día necesitan apoyo. Su función es guiar, orientar, atender, escuchar a los alumnos, a los profesores y a los trabajadores que son sometidos a violencia de género. La misión es poderlos dar toda la orientación posible para poderlos guiar en el procedimiento real. Esto obviamente les va a facilitar el camino, porque ya sabemos qué instancias, a dónde y cómo actuar. También el procedimiento toma 4 elementos fundamentales: el aspecto material, espacial, personal y temporal.
¿A qué se refiere el aspecto material? A que el protocolo va a conocer a todo acto o omisión que tenga que ver con el tema de violencia de género. ¿A qué se va a referir el espacial? Es importante. Cualquier hecho que suceda dentro o fuera de las instalaciones universitarias, siempre y cuando exista un aspecto personal en donde exista ese vínculo universitario, el protocolo va a dar conocimiento de ellos. Es decir, si están en un antro con sus compañeros, no importa que no haya sido dentro de las instalaciones, hay un vínculo universitario. Si están realizando un trabajo en una casa de algún compañero, hay un vínculo universitario. Lo mismo los trabajadores, lo mismo los profesores. Si un profesor hostiga a una alumna fuera de las instalaciones de la universidad, hay un vínculo universitario. Y la universidad va a proteger esta vulnerabilidad. Anteriormente, el protocolo establecía un tiempo de 12 meses para la presentación de la queja. Actualmente este tiempo se termina. Ustedes pueden presentar cualquier queja en cualquier momento. Y tiene 4 principios fundamentales. Estos principios son fundamentales y además son garantistas de la Constitución y del Código Nacional de Procedimientos Penales. La debida diligencia, es decir, incluye todo el tema de la prevención razonable, investigación exhaustiva. Es decir, que se lleve el proceso como debe ser. Por eso es importante, y aquí entra la parte fundamental, la denuncia. La denuncia es elemental para que este proceso inicie. Es la parte fundamental para poder dar inicio a nuestro protocolo. Si nosotros no lo hacemos así, vulneramos un procedimiento. Y si vulneramos un procedimiento, la sanción no puede ser posible. ¿Por qué? Porque en las instancias jurisdiccionales correspondientes podrán debatir o meter recursos en el que se tenga que restituir de nueva cuenta tanto el puesto de trabajo o de nueva cuenta la incorporación del estudiante. Accesibilidad. Todas las personas tienen derecho a acceder a este protocolo. Confidencialidad. Mantener de estricto control y confidencialidad cualquier información que se vierta en la denuncia. Y la rendición de cuentas. Estarles informando en todo momento en qué va su denuncia, cómo está avanzando dentro del protocolo. ¿Cuáles son los momentos claves? Es importante que identifiquemos varios elementos. De primera instancia es que el protocolo también nos establece que una tercera persona puede levantar una denuncia. Entonces tenemos 2 figuras, al denunciante y al quejoso o la quejosa. La quejosa va a ser aquella persona que sea la que está siendo vulnerada de manera directa ante esta situación, y el denunciante va a ser esa tercera persona que fue testigo presencial de una situación de violencia de género y que va a levantar esa denuncia. ¿Qué va a hacer la oficina jurídica? Va a citar a esa persona a la que se está siendo violentada para que presente su queja. Entonces, un tercero sí puede levantar una denuncia así, siempre y cuando sea testigo presencial. Y observamos entonces la presentación de la queja, la participación del órgano jurídico, la sanción, un acompañamiento constante de la víctima y por parte de la UNAM un apoyo técnico a las oficinas jurídicas. Vamos a conocer que existen 2 tipos de procedimiento: los procedimientos formales y los procedimientos alternativos. Y vamos a revisar cada uno de ellos para que sepamos cómo es que se actúa en cada uno de ellos. Para los procedimientos formales son 3 grandes etapas. La primera es el primer contacto, orientación, que es a través de las personas orientadoras. La etapa 2 es la presentación de la queja, en donde tenemos la presentación, las medidas urgentes de protección, las medidas de contención, los directrices de la entrevista, el acompañamiento y la verificación del procedimiento. Y la 3, que va a ser el seguimiento a la sanción. ¿Cuáles son los aspectos comunes? La quejosa va a levantar su acta y lo puede hacer tanto en la UNAD como en la oficina jurídica, en cualquiera de las 2 instancias. En ambos
hay tres principios fundamentales. Se va a tener una atención especializada, se va a ubicar un lugar neutro y el equipo está incorporado mayormente por mujeres. Ahora bien, estos son los tres grandes procedimientos. Tenemos el procedimiento que es el disciplinario, que va directamente a los estudiantes, el de investigación administrativa, que va hacia los trabajadores y académicos, profesores, y la sanción directa, que son para aquellos que son de confianza o que se convierten en funcionarios, y los medios alternativos. ¿En qué consiste y cómo funciona el procedimiento disciplinario? Este sería para los alumnos. Va a aplicar de la siguiente manera. Se presenta la queja, esta queja se va a presentar en la oficina jurídica y el titular de la institución dará conocimiento de esta denuncia. Van a existir varios caminos. El primero es que se le va a notificar a esa persona, a ese estudiante, de que tiene una sanción de manera inmediata. El titular va a poder sancionar de manera inmediata, se le va a notificar y puede generar una suspensión provisional de hasta por un año. Puede existir que el titular envíe al tribunal universitario el caso del alumno sin sanción, y entonces el tribunal universitario va a ser quien va a determinar si lo amonesta, si lo suspende o si lo expulsa. Y el tercero es que envía al tribunal universitario con suspensión provisional. ¿Para qué? Para confirmar, modificar o eliminar la sanción. Es importante decirles que el tribunal universitario está conformado por consejeros técnicos de nuestra facultad, alumnos y representantes de la Facultad de Derecho. Eligen al profesor más antiguo que tenga la facultad. De esta forma sesionan y analizan los casos ante el tribunal universitario. ¿Qué pasa con el de investigación administrativa? Que es el proceso que afecta a los profesores y a los trabajadores. Se tiene una investigación administrativa, se presenta la queja y se inicia la investigación administrativa con dos tiempos distintos. La investigación administrativa va a tener una duración de 20 días como máximo para los docentes, de 10 días como máximo para los trabajadores. Es el tiempo máximo, puede resolverse en menor tiempo, pero es el tiempo máximo. Una vez que se termina la investigación, se le va a notificar al trabajador o al académico 3 días antes de la audiencia para que se presente, y además se le va a informar a los representantes sindicales, a PAUNAM, profesores, STUNAM, trabajadores, para que se presenten en la audiencia. De ahí, el titular va a emitir la sanción, que va a ser una amonestación, una suspensión o una rescisión laboral. Y va a haber un recurso de inconformidad. Este recurso de inconformidad lo podrá presentar el trabajador o el profesor, en el caso de los profesores 7 días hábiles después de haber emitido la sanción, y los trabajadores 5 días hábiles después de haber emitido la sanción. Si ese recurso de inconformidad no procede, entonces estará yendo a las comisiones mixtas en el caso de los trabajadores y a la Junta de Conciliación en el caso de los profesores. Si la Junta y la Comisión determinan alguna otra situación, será decisión de ese órgano jurisdiccional. ¿Qué pasa para los funcionarios y para las personas que son de confianza? Es un procedimiento de sanción, este es directo. La diferencia es que aparece otro elemento, la Junta de Gobierno. Cuando se trata de directivos, altos funcionarios, quien va a conocer del asunto es la Junta de Gobierno, y será el rector, a través de la Junta de Gobierno, quien determinará la sanción: amonestación, suspensión o rescisión laboral. También va a tener un recurso de inconformidad que tendrá que ser ante la Junta de Conciliación. Es importante identificar que este término de la Junta va a cambiar en algunos meses. Ya hay una reforma en el tema laboral en que las juntas de conciliación van a desaparecer e y se presentan ahora los tribunales federales. Entonces, ahora en vez de las juntas
tendrá que atenderlo en los tribunales federales. Y hay situaciones en las que no tenemos como tal un procedimiento. ¿Cuándo? Cuando son desconocidos o personas externas a la institución. Cuando son desconocidos, se puede levantar la queja, se resguarda el caso para ver si es repetitivo y se generan medidas de prevención. Cuando son externas, hablamos de aquellos que pueden ser, por ejemplo, proveedores que no tienen un vínculo universitario, se toman medidas de prevención y se da un acompañamiento al Ministerio Público. Ahora, este es el procedimiento formal. ¿Qué pasa con los procedimientos alternativos? Los procedimientos alternativos, y para poderlo aterrizar mejor, es que en un procedimiento formal existe una investigación, un tercero decide y hay una sanción. En eso se resume un procedimiento formal. ¿Qué pasa en el alternativo? Hay un diálogo, las partes deciden y buscan reparar el daño. No todos los casos llegan a este término. Son casos muy específicos que se identifican en el momento de que se da la orientación y que se sesiona los miércoles en Ciudad Universitaria para identificar si el caso puede o no entrar a un proceso de conciliación. ¿Por qué? Porque identificamos que existe esta justicia restributiva que es en los procedimientos formales y esta justicia de carácter restaurativo. En la justicia restributiva vamos a preguntarnos ¿qué infringió? ¿Qué norma? ¿Quién es el culpable? ¿Y cuál es el castigo? Y lo esencial en la restaurativa es ¿qué daño causó? ¿Quién es el responsable? Ya no hablamos de culpable, hablamos de responsable. ¿Y cómo voy a reparar el daño? ¿Qué necesito para entrar en este procedimiento? ¿Cuándo sí y cuándo no entrar en un proceso alternativo? ¿Cuándo no? Cuando las aproximaciones sean sexuales con personas menores de edad. Cuando las aproximaciones sexuales sean entre desconocidos. Cuando los problemas se han presentado antes con esa misma persona. Cuando los incidentes configuran una violencia de género de manera repetida y cuando se trate de posibles delitos, violencia física o violación. Ahí no podemos entrar a un medio alternativo. ¿Cuándo sí? Cuando exista una relación de confianza entre las partes. Cuando no exista violencia física y cuando no genere un daño profundo a la persona. ¿Y cómo vamos a identificar el daño profundo? Bueno, eso lo hacen especialistas, psicólogos, psiquiatras, en el que analizan a la víctima y definen si el daño fue grave o no, y son los que dictaminan si pueden entrar a este método. ¿Cuáles son las etapas del procedimiento? Se hace la referenciación y la admisión, se da la asesoría, se prepara el diálogo, se viene un proceso de diálogo y firma de acuerdo y se da un seguimiento del acuerdo, ¿sí? Lo importante es que ambas partes estén convencidos que van a entrar a un método alternativo. Es importante que los dos estén conscientes de que se van a enfrentar a este método alternativo y que quieren buscar esta resolución de esta problemática a través de esta vía. ¿De acuerdo? Por último, quiero cerrar con esta pequeña reflexión, que son dos imágenes. Gracias por no añadir mi orientación sexual, mi apariencia, mi sexo, mis géneros en el criterio de examen. ¿Qué tal si no mencionas mis piernas, mi vestido, mi pecho, mi modo de caminar y hablamos mejor de mi investigación y mi trabajo? El trabajo del docente es educar. Muchísimas gracias.